Si en la primaria al usar el compás te salía cualquier figura menos un círculo, si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas porque los números no son lo tuyo, si no entiendes las altas finanzas cuando en la tienda te piden 2 pesos para darte 10 de cambio, entonces estás en el lugar adecuado. Seguramente has escuchado que las matemáticas están en todos lados, pero nunca has pedido un octavo de queso panela. Cada semana, Miguel Serrano, Eduardo Sánchez y yo, Christopher Tejeda, te lo demostraremos por contradicción. ¿Por qué cambiar la introducción, güey? Una palabra, güey, para que se vea más diverso, Sí, güey. para que sea dinámico. En vez de correcto, adecuado, güey. A ver, dame un sinónimo. En vez de adecuado. Correcto. No seas mamón, güey. Muy bien. A ver, dime otro sinónimo de adecuado, güey. Correspondiente. No, es cierto que es mamá, soy yo. No, güey, no. A ver, adecuado, correcto. Sé que correcto no es... ¿Adecuado es el nombre de correcto? Sí, güey. Sí, puede ser. Sí, en este contexto sí, güey. Sí. No sé, productor, ¿se te ocurre algún sinónimo de adecuado? ¿Usted que está ahí? Apropiado. Apropiado también, Bien bajado ese balón, ¿eh? No, pues... Ya el rato va a llegar. Sí, durante tus primeros años académicos. Te salía una... Al usar... Circunferencia. Al usar aquella herramienta geométrica de tu juego de geometría que tenía tuerquita. Creada en los años de 1400 antes de Te Cristo. salía cualquier forma euclidiana menos una que tuviera el radio constante. No mames, güey, ¿eso qué? Sí, Estás en el sitio adecuado. Bien, pues bueno, como siempre, antes de comenzar este capítulo del podcast. Cuarto queso Oaxaca, güey, no sé, algo así. No sé, güey. No sé, me ¿se saltó ocurre? mucho, discúlpame, soy una Sí. persona de... Es sensible, Soy una güey. persona con TOC. Entonces, Sí. a mi mente ya estoy diciendo la introducción 10 veces bien, güey. Sí. Va a entrar en una crisis Lalo. Sí. ¿Qué capítulo es? No sé. Por cierto, este es el capítulo número... 170. Capítulo 170. Dios mío, esos números crecen muy rápido. No sé si nos alcanzan los números naturales para el número de capítulos que vamos a hacer. Posiblemente no. Posiblemente no. No estoy seguro, pero... Como siempre, antes de comenzar, los invitamos a que se Me suscriban. acuerdo cuando el podcast era así chiquito, ¿no? Sí. Empezaba a caminar apenas y ahorita míralo. Ya, 170. Cuando me ponía nervioso al hablar, ¿no? 170. Me latía el corazón. Sí, cuando decía... No sé ni hablar. No, digo, sigo sin saber hablar, pero antes... Bueno, hablas por ti. No, sigo sin saber hablar. O sea, ya hablaba por mí. Sí, yo lo sé, Bomón. Está bien. Pero sí, o sea... Mira, 170 episodios. ¿Sabes qué, Chris? No vamos a contar tu episodio, vamos a platicar de nuestra experiencia en el podcast. ¿No es cierto? No es Nuestro cierto. feeling. No es cierto, es broma. No, pero bueno, ya le dijimos entonces que antes de comenzar, capítulo 170, se suscriba, denle manita arriba a los videos, compártanlo y pues Y pues díganos qué sugiera temas si usted gusta. ¿Cómo se le han pasado estos 170 episodios? Iba a decir semanas, pero me quedé así de... No son... Otra vez. Pero no manches, gracias por aguantarnos 170 veces. No mames. Y en la 170, Chris cambia la introducción. No mames. ¿Es verdad? Ay, Chris. Afirmativo. Para que sea un punto de inflexión. Es correcto. Pues en muchos capítulos y en las matemáticas siempre hablamos de simbología, cosas así. Pero difícilmente hemos hablado de la historia de esos símbolos, porque al final de cuentas ha habido toda una evolución en el proceso de la escritura matemática. ¿Sí nos contaste en un capítulo? No. He contado como algunos segmentos de algunos símbolos que han surgido. Ah, ok. Pero quiero hacer como varios capítulos y justamente es de la historia de la simbología matemática, volumen 1. Ok. Quiero que poco a poco Muy vayamos interesante. hablando de pues cómo ha ido evolucionando el lenguaje matemático, ¿vale? El primero del que vamos a hablar es el símbolo que es muy usado en El símbolo, matemáticas. ¿no? El grupo. Un pasito Follow the nuevo. No, ese no es el símbolo. Follow the leader, follow the leader. Sí, Sí, no. es el símbolo, ¿no? Sí, Ellos eran el tienes símbolo. razón. Un paso izquierdo, un paso Pero derecho. también el A ver, dices, ¿no? ¿y qué hay entre un Un paso ritmo izquierdo nuevo y para un bailar paso con derecho? todos. Paso en Uno, medio, güey. dos.
1, 2, 3, Pasito, no, ya, huevo, ese es el símbolo. Dando una ecuación. Es cierto. Ahora sí ya, dejémonos de mamadas. Entonces, Ay, güey, no, perdóname, güey. 170 capítulos y apenas. este es un podcast serio. Sí, de divulgación Sí, seria. estoy de acuerdo. Discúlpame, güey. Entonces, primero quiero hablarles, ya hemos hablado un poquito de este, Ah, pero pero dijiste fue que muy habla entre breve. el paso izquierdo y el paso derecho, güey. Ah, sí, que va entre un paso izquierdo y un paso derecho. Un igual. Ay, yo todo mamón, no es cierto, no. El primero del que vamos a hablar. Así que, Chris, dejémonos de mamadas. Ay, ¿qué les digo, caballeros? Bueno, el Que primero del últimamente que estoy vamos haciendo a más hablar. pasos a la derecha, dice Chris, ¿no? Ya, ahorita vas a ver. Bueno, el primero del que vamos a hablar es del signo igual, Ok. ¿vale? El símbolo que utilizamos para indicar que estamos por revelar un resultado fue creado por un galés del siglo XVI, que a los 14 años ya estaba estudiando en la Universidad de Oxford y a los 21 enseñaba matemáticas ahí mientras estudiaba medicina. Se los adelanto, tristemente murió a los 48 años Pues ya había habido un en la chingo, cárcel. güey. En la cárcel, güey. Sí, exactamente. Oye, es un gran capítulo. Ese suena como un gran Sí, capítulo para... nada más dinos el nombre y al rato lo hacemos completo, güey. Después de eso, estoy de acuerdo. Pues este genio, con un final trágico, se llamaba Robert Record. Robert Record. Ajá. Él fue el que comenzó a utilizar el signo igual. Y entre una cosa y otra, escribió varios libros de texto en los que explicó astronomía, geometría y aritmética en inglés, en vez de en latín, como era la costumbre de la época, que implicaba que solo la gente educada podía Sí, leerlos. eso es verdad. Escribía para personas comunes y corrientes, y en su último libro, The Wet Son of Wet, La piedra de afilar de White, publicado en 1557, le dio al mundo el símbolo para igual. Incluso pueden, no vamos a poner en los show notes, pero está básicamente escaneado ese libro y ahí viene lo que él escribió, ¿vale? Ahí viene el signo igual para que lo conozcan. Decir Sí, que es- no, fíjate, o sea, por los que no lo conocen, bueno, hasta el signo igual evolucionó, güey. antes Porque, no, se veía- no era igual. Cuando él lo escribe, sí era igual, güey, pero a lo que voy es cuando ese signo... No, ya no es igual porque cambió. O sea, el signo Sí, ya no es güey. igual. El signo igual ya no es igual, güey. Porque cambió. Las profundidades gramaticales, güey. Su análisis me descuadró, güey. ¿Ves? ¿Ves? Me estoy vengando de la introducción, güey. Así me sentí yo cuando dijiste... ¿Qué dijiste? Que ya no me acuerdo que la palabra que usaste. Apropiado. Bueno, pues, o sea, el signo igual ya no es igual al que tenía al principio, ¿no? Sí, el signo igual ya no es igual a lo que había al inicio. Evolucionó. Porque, ¿sabes qué creo que sucede? Es como lo que ha pasado en toda la cuestión matemática. Primero se hace de una forma, se va como modificando poquito a poquito y empieza a tomar como pensamos el caso de la integral, ¿no? Al Ujú. inicio era una S grande porque Era era una una S, suma ajá. y se fue Esta estilizando a S S estilizada, sí. estilizada, ¿no? Pero bueno, entonces en esta publicación de 1557 pues le dio al mundo el símbolo para igual. Record dejó la medicina en algún momento de su vida para trabajar en las casas de moneda de Bristol, Londres y Dublín como Dublín como supervisor, ¿vale? Entonces, él ya no estaba en medicina, trabajaba ahora en la casa de moneda como supervisor. Algo que le molestaba era tener que escribir una y otra vez de un lado de la ecuación que era igual al otro lado. Para evitar la tediosa repetición de las palabras, bueno, y aquí cito lo que él menciona, para evitar la tediosa repetición de las palabras es igual a, usaré lo que a menudo uso en mi trabajo, un par de paralelas. Escribió, la razón, no hay otras dos cosas que puedan ser más iguales. Eso lo pueden encontrar ahí en su libro, un inglés un poco antiguo. Oye, y hasta la letra, muy gótica. Entonces, en ese libro, ahí él escribe eso. Encaje, ¿no? Y sangre. ¿No? ¿No tan gótica? No tan gótica. Okay. Gótica intermedio. Y hasta abajo, bueno, escribe esto y el signo igual, y no pone un solo signo igual, pone muchísimos seguidos. O sea, no eran iguales. No eran iguales. O sea, yo creo que sí eran iguales, pero no eran iguales los iguales. sí eran iguales, güey. Como que se veían como con máquina de escribir esos, güey. Pero no que puso muchos.
Por eso, güey. Pero distintos, dijiste. Pues es que entre sí no eran tan iguales, güey. Por eso. La máquina era distinta. O sea, de entre pronto. todos no eran iguales. Los iguales no eran iguales. Podría ser. A ver, entraríamos en un dilema. Pero en ese libro ya aparece por primera vez ese signo y él da esa explicación. Además del igual, que, güey, parece una bobería, es una madre muy importante. Record usó los símbolos alemanes más y menos, permitiéndole a la gente expresar ecuaciones matemáticas rápidamente, sin gastar tanta tinta. O sea, fue un uso importante porque pues también antes se usaba más tinta. Pareciera que no. Y si uno contempla el hecho de que pues la tinta antes no... Bueno, ya ni el papel, güey, era un pedo. Entonces, hablar de tinta y papel, pues fue una gran hazaña haber empezado a utilizar el igual, y el más y el menos. Él no comienza... Él utiliza el símbolo de más y menos, más él no lo inventa ni nada por el estilo, ¿vale? Más él no lo inventó. Chinga tu madre, No obstante. Menos mal, ¿no? Pues sí, el menos ni el más, él los inventó. Menos mal que haces la aclaración. Y como les comentaba, él comienza a usar este símbolo porque trabajaba como supervisor en la casa de moneda y entonces, pues para evitar estar escribiendo todo esto, pues Lo así hizo es. más eficiente, ¿no? Lo hizo más eficiente, de acuerdo. No obstante, el latín siguió dominando durante el siglo XVI, de manera que tomó un tiempo antes de que el símbolo igual reemplazara a la palabra aequalis, que era lo que se utilizaba antes para decir igual, aequalis. ¿Qué significa equalis? Supongo, igual, es latín. O sea, cambiaron equalis por igual. Ujú. Que Pero ya estás significaba hablando... igual. Sí, güey, sí. Sí, ahorrabas tinta. Exacto. Va. Eventualmente, este símbolo echó raíces y hoy en día, estés en Siberia o en la Patagonia, puedes escribir esas dos paralelas y pues claramente todos entenderíamos, ¿no? Pero si las pones paradas. Estoy de acuerdo. O sea, no unas dos paralelas, pues, una aquí y una Dos acá. paralelas acostadas, en forma horizontales. Horizontales acostado, la parada. La parada, ¿tú la has visto, güey? Te la Bueno, que hablando, ¿qué son las dos? Las dos paralelas paradas, güey. No, güey, no. Son dos rectas paralelas, güey. Eso es lo que se dice en geometría. Sí, es güey. igual así, ¿no? O sea, es el símbolo de igual, pero volteado. Sí, pues es para decir que Ah, es claro, paralelo. paralelas, cuando escribes que el segmento A paralelo Al segmento B. segmento. Ujú. Ok, bueno. Como les comentaba, pues, bueno, pero ¿por qué alguien que además de darnos este símbolo, que hizo muchas contribuciones de las cuales la ciencia y la informática se siguen beneficiando, terminó en la cárcel? Porque, pues, por más genio que fuera, no entendió una de las reglas básicas de su época. La aristocracia siempre gana. Record perdió su trabajo en la casa de moneda de Dublín por decisión del conde Pembroke. Record decidió demandarlo por conducta indebida. El conde le respondió con una demanda por libelo. Libelo es básicamente calumnias escritas. El conde ganó y murió a los 48 años en la cárcel. Qué poca madre, güey. Ahí, bueno, pues no Sí. se la supo, ¿no? Igual iba a perder, ¿no? Igual iba a perder. Si no hubiera dicho nada, igual más es menos, güey. Pues sí, güey. O sea, hubiera vivido más. Y vivió menos, Y güey. vivió menos. Es igual que fea historia, ¿no? No manches. ¿Y qué onda? ¿Qué hay del más y del menos? Pues sumémosle ahora a esta historia el símbolo más y el menos. O sea, está sumando el más. Estoy sumando el es más, estoy de acuerdo. más. Más, güey, O sea, exacto. Vamos a hablar más del más. Es correcto. Que tampoco son tan antiguos como uno podría O imaginarse. sea, tienes menos tiempo. Es... No tanto así, güey. No tanto así. ¿Por qué? ¿Qué acabo de decir? Que ella los usaba. Ella ¿no? los usaba. Por eso, Ella los- Pero ya no- estaban en esa época en Alemania. Pero todavía apenas. Sí, apenas empezaron a hacerse famosos. Quizás la manera más simpática de señalar qué hay que hacer en una ecuación para llegar al resultado aparece
en el papiro de Ahmes. ¿Lo han escuchado alguna vez? No. Un texto didáctico que contiene varios ejercicios matemáticos. ¿Dónde creen que se encuentra este papiro? De Ahmes. En el Museo de Inglaterra. En la Británico. Biblioteca Británica. Sí, en el Cambridge o Sí. en el Museo Británico. Sí. Sí, en este papiro de Ahmes es de los documentos que se tiene Más información. más antiguos en relación a ya el concepto de suma, pero con símbolos. Ok. ¿De acuerdo? Aquí no aparece el símbolo más como Como una cruz. lo que conocemos ahora. Pero bueno, el papiro de Ahmes también es conocido como el papiro matemático Ring. Tiene un nombre raro. Este papiro mide 6 metros de largo y 32 centímetros de ancho. ¿Vale? Es del... ¿Qué pasó? No, ¿Todo bien? está largote, ¿no? 6 metros, güey. Sí. Pero este papiro es del siglo XVI antes de Cristo, pero realmente es una copia de un documento del siglo XIX antes de Cristo. Ok. ¿Ok? En este papiro, un par de piernas caminando hacia adelante indican la suma y un par de piernas caminando hacia atrás indican la resta. O sea, sí. Y si es la misma pierna, güey. pero no puedes hacer. ojo, aquí no es como si la pierna estuviera... Tiene como una inclinación así. Ajá. ¿Sí? Como un ganchito. Entonces, dos piernitas hacia adelante significan suma y caminando hacia atrás significan resta. Es de las primeras cosas que se tiene noción que se utilizaba para suma. Este era un papiro que pues es básicamente de cómo realizar operaciones matemáticas. ¿A quién se le ocurrió eso? No sé, A los a los egipcios, egipcios, ¿Pero güey. por qué dos piernitas hacia... Eso Yo es creo una que buena- porque no. Este número a camina ver, a este número se va de este número? No, bueno, a ver. ¿Podría Mi ser? teoría es que ellos no utilizaban los números como unos entes así conceptuales. Más bien, ellos utilizaban este sentido de número de cantidad para sumar cosas, ¿no? O sea, como pasas de 3 jarras a 4 jarras. No, por eso, o sea, este número va a caminar hasta ese número y al final te van a dar algo, ¿no? Porque se van a juntar. Y restas, este número se aleja de este número, ¿no? Podría Sí, ser. Habría no que sé. preguntarles, güey, no Ah, sé. pues márcales, güey. Échales un WhatsApp. A ver si No, te digo, contestan, güey. No, digo, sería interesante saber por qué dos patitas caminando. Pero pueden buscar incluso la imagen de este papiro Pero- o pueden ir directamente a la Biblioteca Británica y ahí lo van a encontrar. Ok. Ellos lo tienen muy bien resguardado como todo. ¿Ok? Los griegos, por su parte, esporádicamente usaban el signo diagonal al sumar. O sea, sí, tal cual, la diagonal, los griegos lo llegaron a usar como símbolo para suma. Pero más que todo esto, expresaban la suma por medio de la yuxtaposición, es decir, un número al lado del otro. O sea, no como un mismo número, sino un símbolo y al lado el otro, y eso para ellos quería dar a entender una suma. Ok. Ellos llegaron a utilizar la diagonal, pero también la Creo que yuxtaposición. les daba hueva, ¿no? De escribir la diagonal. Sí. Decían, ay, ponla al lado, ya se Sí, entiende. sí, sí. Sí, supongo que sí. ¿Y la resta? Espérate, ¿me brindas la atención? Perdón, güey. Por eso, joven. Hacia el final del siglo XV, el matemático francés Nicolas Chouquet y el italiano Luca Pacioli usaban P de plus para sumas y M minus pensé que P de para Pacioli. restas. Pero, ¿por qué Pachuele usaba algo en inglés? No sé. Habría que preguntarle. O P de Pacholi, güey. No plus, o sea. No, porque si no, la M no sería de minus, güey. ¿Quién sabe, güey? Pero bueno, él utilizaba la P, o ellos utilizaban la P y la M. Ah, la de P para- pasos, güey. Y M. De menos pasos. Entonces la P era para sumar y la M para restar, ¿vale? Y esto es a finales del siglo XV. 15. Sin embargo, a mediados del siglo XIV, el astrónomo Nicole Dorés ya había usado el símbolo más como abreviación de et, que significa i en latín. Ujú. De hecho, pocos dudan que el origen del más fue de la palabra et. O sea, lo que se cree es... Tiene que en ver... vez de la E dejaron la T nomás, ¿no? Ajá. O sea, como por ahí viene el negocio. Pues sí tiene sentido, güey. Pero no todos usaban al principio el más que conocemos. Matemáticos como el escocés David Hume, el neerlandés Christian Huygens y el francés Pierre de Fermat usaban la cruz latina. O sea, ¿han visto el operador de Penrose? Bueno, el más que usamos ahora es una cruz
de las mismas dimensiones, ¿no? Sí, sí, sí. Es una que es más subidita, ¿no? Exactamente. Esa como espada, si Sí, le como quieren hacer, espada, sí, sí, espadita, sí, ¿no? exactamente. la espada era el símbolo que utilizaban como la suma. Lo utilizó Fermat, todos los demás. Incluso ese símbolo se utilizaba tanto de manera parada como acostada, güey, para representar la suma. El español Juan de Ortega, el inglés Edmund Halley, entre otros, preferían la ornamental, que es la cruz. ¿Sí como la más gordita, ¿no? Más gordita, la que se puede decir que utilizaban Como la... algunos ejércitos, ¿no? Como esta cruz Sí, Ok. como bélica, que es mucho más gruesa. Sí. como ellos- más gótica. Ándale, como más gótica. Ellos utilizaban ese tipo de cruz. Más Pero o menos qué así. hueva, ¿no? Imagínate, eso no era ahorrar tinta, güey. Pues no, esa Imagínate no, que güey. agarrabas 4 y hacías tu cruz acá. Sí, sí, sí. Bueno, güey, pero si hay gente que gasta en plumones, güey, para hacer sus apuntes, güey, no dudes que había gente que quería gastar más tinta. O sea, esos que sean la... ¿Estás diciendo que los que sean la cruz gordita eran Son- las chicas de los plumones de esa época? Sí. Podría ser, güey. Sí, güey, es- Podría ser. Porque, a ver, yo no he visto un matemático que diga, no, se va a comprar plumones, güey, No. para colorear, güey. Dices, no mames, güey, rápido. Yo sé que teníamos apuntes bonitos. De hecho, hay un chico que creo que nos sigue que luego sube sus apuntes. Tiene apuntes muy bonitos, güey. Sí, pero en muchos colores. Sí, güey. No, pues. Voy a buscar la foto. Le voy a fallo, pedir permiso. No, le pero fallo a ese sí, caballero, sí. pero la gran mayoría de matemáticos, pues es como de, güey, ¿quieres Pero sí, rápido, no? entre nuestro grupo de amigos había chica de plumones, güey. Sí, no lo Sí, dudo. güey. O sea, estos fueron yo creo que las chicas de los plumones de aquella época. Pero bueno, primero sí usaron estos símbolos, ya después se estandarizó el más como hoy lo conocemos. Ya. Incluso esa crucecita como de espada, pues es un operador ya en matemáticas, que es el operador de Penrose. No sabía, güey. Ok, vientos. Del cual va a hablar en algún otro En algún volumen. otro capítulo, porque Muy ese es el bien. volumen 1. Bien. El origen del menos, en contraste, no es muy claro. Lo que se sabe es que aparece en un manuscrito alemán de 1481, que fue encontrado en la biblioteca de Dresde. Y en, ¿Desde un, hace cuánto? y en un manuscrito en latín del mismo periodo aparecen tanto el más como el menos. Ambos fueron examinados por Johannes Wittmann, que los usa como si fueran conocidos. O sea, en este momento, Johannes Wittmann, que fue un matemático, ya los utilizaba. Ok. ¿Vale? Dijo, me gustaron. Se lo ven uso. chidos, jalo, ¿no? O sea, pero usaba el más, ya la crucecita del más. Sí, el más y el menos. Pero dices que ya tenía más tiempo, entonces podría... No, No, o sea, no. cuando No. del alemán, Sí. o sea, en los 1600 se utilizaba el más, pero ahí es cuando se empieza a hacer como ya más conocido. Pero no significa que los alemanes lo hayan. No, a lo que voy es que dice que ya es antiguo en el papiro que ocupaba, ¿no? También. El de Dresde, ¿no? No, de No. 1400 dices, ¿no? Sí, es un manuscrito alemán. Ok. Ujú. Que seguramente todos esos manuscritos son manuscritos de abadías, güey, de monasterios, porque Es ahí correcto. estás en la mera Edad Media, güey. Sí, por eso lo que iba de... Puros monjes ahí están. de que eso tal vez chocara un poco con lo de el ¿no? Del más. O tal vez que eran cuestiones muy aisladas en distintos, porque no es que hubiera comunicación entre los distintos lugares, ¿no? Ajá, pero justo está cagado que hayan llegado a la misma conclusión del signo más, ¿no? Ajá, sí, de distintos exactamente. puntos. Pues yo creo que, pues básicamente al final se había como relativa comunicación, ¿no crees? Porque, o sea, en el otro fue en el siglo XIV y pues este es... Siglo el XV. Ajá, o Pero sea... este- A principios del siglo Ajá, XV. entonces- Sí puede ser, quién sabe. Ujú. Entonces, bueno, aquí Dresde ya los utilizaba un poquillo, ¿no? Entonces, además, su aritmética mercantil de Wittmann fue el primer libro impreso en el que aparecen los dos símbolos que aún usamos para indicar sumas y restas. O sea, este libro fue en el primero. Ya está impreso ahí. Sí, ya ahí donde aparece el signo más y el menos como hasta hoy. ¿Y qué onda con el signo de la multiplicación? La X fue utilizada por William Oughtred en la Clavis Mathematicae, clave de las matemáticas, compuesta alrededor de 1628 y publicada en Londres en 1631. El historiador matemático Cajori, pueden buscarlo, él es básicamente el que... Hay un libro de Cajori donde habla sobre la historia de la esimología matemática. Ok. Muchas de estas cosas, pues obviamente están en su libro. Ok, qué chido. Si no mal recuerdo, es un historiador del siglo pasado. Entonces, no sé si es del pasado o del antepasado. Pero él creo que, por ejemplo, no encuentra
signo de división todavía en ese, como muchos rastros. De división de casita. Bueno, ahí, se pueden echarse una lectura. Es un buen libro y sí viene como la evolución. No, porque no lo lean, güey, si no ya van a saber de qué vas a hablar. Bueno, sí, exacto. Bueno. Sorpréndase próximamente. Entonces, como les comentaba, la X fue utilizada por William Oughtred en Clavis Mathematicae, compuesta alrededor de 1628 y publicada en Londres en 1631. A esta cruz, este historiador Cajori le llama la Cruz de San Andrés. ¿Vale? Porque multiplica varios a la vez. No mames, güey. Bien inteligente ese Cajori, güey. Porque sumas varios a la vez, güey. No manches. En realidad la X aparece antes, en 1618, en un apéndice anónimo a la traducción de Edward Wright de la descripción de de la decryptio de John Napier. Sin embargo, ¿De Napier? ¿Ya nos hablaste de Napier tú? ¿No? Ajá, John Napier, ajá. Sí, el de los logaritmos. Bueno, los pero... neperianos, ¿no? Los neperianos. Es el del nepe. El nepe, exacto. Sí, por eso... ¿Por qué guardas ese tipo de información? Sin embargo, se cree que este apéndice fue escrito por Oughtred. ¿Vale? Okay. O sea, no por... Nepe. No por Nepe, es correcto. Exacto, pues sí. Por Neper fue. Sí, pues... Sí. Ya que sonar más así, Neper. Okay, Neper. El punto fue propuesto por Leibniz, de acuerdo con Cajori. Y cito: el punto fue introducido como símbolo de multiplicación por Leibniz el 29 de julio de 1698. Ay, güey, hasta un día en específico pone y todo. Escribió en una carta a John Bernoulli: no me gusta la X como símbolo de multiplicación, ya que se confunde fácilmente con la X. A menudo simplemente relaciono dos cantidades mediante un punto interpuesto e indico la multiplicación por ZC.LM. Por lo tanto, al designar la razón, no uso un punto, sino dos puntos, que utilizo al mismo tiempo para la división. También de ahí viene también este simbolito de dos puntos de la división. Uh-huh. 2 puntos, pero bueno, él usaba 2 puntos como... ¿horizontales? No, 2 puntos, pero no los 2 puntos con la línea de la división. Sí, no. Es que razón. No, pues que de hecho también está esa forma de poner la división con 2 puntitos nada más. Uno ya... Ajá, pero es como forma de razón, ¿no? Pues de división. Exacto, sí. Bueno, una razón es una división. Vamos a poner mamones. Ándale, pues, órale. ¿Sí? Sí, una entonces, razón es una división. Sí, estoy de acuerdo. El punto lo propone Leibniz, ¿va? Pero el punto fue utilizado anteriormente por Thomas Harriot en Analyticae Praxis ad Aequations algebraicas resolvendas, que se publicó póstumamente en 1631, y por Thomas Gibson en 1655 en Sintaxis Matemática. En estos 2 libros aparece el punto como multiplicación. Sin embargo, Cajori dice, es dudoso que Harriot o Gibson pensaran en estos puntos para la multiplicación. Se introducen sin explicación. Es mucho más probable que estos puntos, que se colocaban después de los coeficientes numéricos, sean supervivencias de los puntos utilizados habitualmente en manuscritos antiguos y en libros impresos primitivos para separar o marcar números que aparecen en el texto continuo. Cajori cree que es más como una cuestión gramatical, no necesariamente que significa multiplicación, porque nunca habla de eso. Y fue más que la tipografía sí venía y dijeron, sí pone el punto. Podría ser, quién sabe, ¿no? Sin embargo, aunque varios historiadores coinciden que Harriot tenía la costumbre de utilizar el punto para indicar la multiplicación, cito aquí, aunque Harriot en ocasiones usó el punto para la multiplicación, este símbolo no se usó de manera prominente hasta que Leibniz lo adoptó. O sea, ponle que se haya sido o no, pero él fue el que comenzó a utilizar el puntito como multiplicación. Claro. Y a partir de él se empieza a adoptar. Por su influencia en la ciencia, ¿no? Güey. Simplemente porque era Leibniz, ¿no? Uh-huh. Ya lo estás haciendo Leibniz, úsalo tú también, ¿no? Sí, exacto. El asterisco. Ya presten atención. Presten atención a lo que ya quiere decir Chris. El asterisco fue utilizado por Johann Rah en 1659 en Touch Álgebra. Este era un matemático suizo. Ahí él empezó a utilizar el símbolo como de multiplicación, pues el asterisquillo, ¿no?
Por yuxtaposición. Se escucha peor así, güey. Por yuxtaposición, es decir, colocar un número al lado del otro, en un manuscrito enterrado cerca de la aldea de... O sea, encontraron enterrado el asterisco. En un manuscrito encontrado cerca de la aldea es que está de enterrado. Bakashali, India, y que data del siglo 8, 9 o 10, la multiplicación... 11 ya que le has dicho, güey. Según Cajori, ¿no? Eso ya, échenle la culpa a Sí. Cajori. La multiplicación normalmente se indica colocando números uno al lado del otro, que es la yuxtaposición. O sea, Lo que comentabas los de indios los- lo llegaban a utilizar así. ¿Los griegos te dijiste, no creo? ¿Eh? No me acuerdo. Pero sí dijiste que quitaron No, la pero diagonal. los griegos era para la suma. Ah, La sí. suma. No, pues ahí sí van confundidos, ¿no? Ajá, los indios lo utilizaron la yuxtaposición para la multiplicación. ¿Ok? Esos son como conocidos, ¿no? El de la multiplicación. Bueno, pues ya sabemos de dónde. ¿Y qué onda con la división? Pues, no sé si habían ¿Pero cuál visto... de la división? ¿La casita? ¿Los dos puntos? No, de la no me refiero al rayita? algoritmo, sino simplemente a la anotación de cómo vas a... No, por de eso, pero... 4 entre 3. Por eso, pero ¿cuál dibujito te refieres? ¿El 4? Pa' allá voy. Para mí, No, hay- no el proceso de división de casita. No nada más como decir este número entre este, como suma. ¿Me entiendes? Pero es que pero puedes poner... O sea, si no haces el algoritmo, de todos modos pones el 5 afuera y el 25 adentro. Pero estás hablando de casita, güey. Pues sí, güey, pero estás haciendo la división, no estás haciendo el No, algoritmo. no estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo o sí estás de acuerdo? O sea, pregunta. No, estoy de acuerdo. No estoy, de, estoy acuerdo. de acuerdo. No estoy de acuerdo. Ok. güey. ¿No? Entonces, ¿Pero a qué ver, no estás de ¿cuáles, acuerdo, ¿cuáles güey? símbolos conocen para la división? ¿De qué no estás de acuerdo, güey? No me dijiste de que no estás ¿Cuáles de acuerdo. símbolos conocen para la división? Pues lo que te estaba diciendo que no estás de acuerdo. Sí, el de la casita, güey, estoy de acuerdo. que no. O sea, sí, pero me refiero, a ver, es como si hablamos de la suma. El símbolo suma, o ¿cómo especificas una suma? Con el símbolo la cruz. Símbolo de Pero más, si quieres hablar de una suma, no pones un número arriba y otro abajo. Eso es como en relación a la operación. A eso no me refiero, ¿ok? Aquí no hablo de la casita más como el describir, proceso, como sino describir. cómo denotas qué operación se va a hacer entre esos dos números, güey. sí. Con el puntito, rayita, puntito. Ese es uno clásico, ¿no? ¿Cuál otro? Pues la Eh, diagonal, ¿no? Llegó a ser, si acaso. Sí, puede ser la diagonal, puede ser también Un número arriba de otro. ¿Qué es? como la fracción, ¿no? Ah, Con términos exacto. de fracción. O los dos puntillos, O los ¿no? dos puntos O también. la casita. Ve la casita que es como el algoritmo, estoy de Es acuerdo. 5 entre No nos vamos a poner a 25. pelear, güey. Está bien, güey. No, es que ya eso lo haces para hacer el algoritmo, pero al final del día te está diciendo que es 5 entre 25. Pues bueno, la disposición, y presten atención, 8 paréntesis que se cierra, o sea, el paréntesis como cerrado, 8 paréntesis 24, es decir, 8 entre 24, fue utilizada por Michael Stiefel en aritmética íntegra, que se completó en 1540 y se publicó en 1544 en Nuremberg. Esa era una forma antes de denotar la Con el división. paréntesis que se O cierra. sea, 4, paréntesis que se cierra, 4 Ok, quería ok. decir 4 entre 4. Ok. ¿Vale? Esa era una forma de denotar la división. Los dos puntos, como me mencionaba hace ratito Eduardo, se utilizaron en 1633 en un texto titulado Johnson Arithmetic in Two Books. Sin embargo, Johnson solo utilizó el símbolo para indicar fracciones. ¿De acuerdo? Ok. Que es una Por forma ejemplo, de 3 cuartos era 3, 2 puntitos, 4. No utilizó el símbolo pues para la división, o sea, para el proceso de división ni nada por ese Sí, estilo. para indicar que se hacía esa operación. Es correcto. Leibniz utilizó los dos puntos tanto como para la razón como para la división en 1684 en Acta Eruditorum. Entonces ahí los dos. Eso. Sí, como que llegando concilio de usar los dos puntitos. El óvelo, así se llama, que es el símbolo de la rayita y el punto arriba y el punto abajo para la división, así se Ok. llama. Óvelo fue utilizado por primera vez como símbolo de división por Johann Rah, el que les mencioné anteriormente, en 1659 en el mismo libro Touch Algebra. El de Suiza, ¿no? Ajá, entonces ese es, ¿cómo se dice? Ese suizo, Suiza. ese suizo fue el que introdujo el por, o sea, le introdujo el asterisco, güey. ¿Sí? Y además de eso, Suertudo, ¿no? el ovelo. ¿Sabían que se llamaba ovelo, No, güey, perdón? no. Es la primera noticia que tengo al respecto. Es correcto, es correcto. Óvelo. ¿Ok? Entonces, ese fue el capítulo del día de hoy. Nada más quería hablar de un poco de la historia de los símbolos matemáticos básicos. Obviamente Sí, hay sí. mucho más. Suma, resta, multiplicación, División, división, igual. igual.
poco a poco iremos hablando de otros en otros volúmenes, pero pues espero este capítulo les haya Que sí es muy interesado. interesante porque realmente nosotros cuando aprendemos es como el español, como cualquier idioma. Tú aprendes y te dicen esta es la A, esta es la B, esta es la C, y así se escribe. usan. Y así se escribe, ¿no? Así se escribe. Pero nunca realmente no nos ponemos a pensar como, ¿y de dónde viene el símbolo de la A, ¿no? O de dónde el B. O del de los números, ¿no? El 1, el 2, que se supone que es por el número de ángulos que tiene. Pero se pierde muy rápido eso, ¿no? Sí, yo creo que puede venir por otra cosa. O podría ser, güey, quién Ajá, sabe. pero digo, siempre hay como esas historias que no nos ponemos a pensar y que lo damos ya por hecho, ¿no? Sí, que no se cuestiona y lo ocupas y dices, sí, este es el... A mí que se entre, güey. Ah, sí, EP episodio en 370. Habría que ver cuánto vale E EP. Exacto, eso es una ecuación. Pero P güey. es de plus, güey. Ah, Sí. De Pacioli, güey. Es de Y Pacioli. la E. De Nepe. No, pues muy interesante, la verdad, ¿eh? Pues ya está. Y luego no nos vamos a pensar porque en algunas investigaciones más avanzadas hay la necesidad de inventar Símbolos, notaciones siempre. Y esa notación, eventualmente alguien que cite tu artículo la va a utilizar y así. Y entonces de pronto se va haciendo Como esa poco historia, a poco ¿no? un estándar. Ujú. ¿ah? Y se pierde, ¿no? Se pierde como... De que tal vez a mí se me ocurrió poner esa madre porque, como dices, este güey era muy flojo para poner es igual a... Y ponía las paralelas y ya, ALB, ¿no? Pero sí, pero pues ahora ya saben que el más y el menos que hoy conocen es como de los 1600, 1500. Sí, son bien antiguos todos esos números. Sí, ¿no? Desde esos 400, símbolos, 500, esos 600, símbolos. sí. Y el otro se llama ovelo. Óvelo. Óvelo, Óvelo. No ovelo. no, Óvelo. óvelo, es correcto. Ok. Y por ese suizo. Pues ahora sí, espero les haya gustado este video, este capítulo. Si les gustó, y si no les gustó también, se aguanta y le da manita Es lo que arriba hay, dice y se que- suscribe, es lo que hay. Y ahora sí, sus redes sociales. A mí me encuentran en todos lados como Miguel Maz. A mí me encuentran en todos lados como Christopher Tejeda. Ahí me encuentran en todos lados como Edu Un Humano Más. Al podcast lo encuentran como @porcontradictios. Se me olvidó tantito, güey, se me fue. Y muchas gracias por escucharnos. Recuerden darle me gusta, comentar y compartir. Y Creen su ahora ya propia saben, notación. Se lavan su óvelo. se lavan su óvelo entre No, güey. el asterisco. Entonces, güey, Sería ser asterisco, güey. Los Vuelo, dos, güey. vuelo, Se güey. lavan los dos, güey. porque Ok. limitas que lávense lo que quieran, pero lávenselo. Sí. De acuerdo. Muy bien. Nos vemos. Chao. Bye.